de los casos, ¿verdad? Particularmente de los estudiantes de educación especial, añado un dato que creo que no, dentro de la mucha información y datos estadísticos de los perfiles de los menores transgresores, no sé si el representante Márquez Lebrón lo dijo, pero la exposición de motivos de la Ley 47 del 2022 también habla de que el 51% de los menores transgresores eran egresados del programa de educación especial previo al ingreso del sistema juvenil de justicia, empero solo el 35% eran estudiantes activos del programa de educación especial, lo que también aumenta las preocupaciones de muchos estudiantes que deberían estar recibiendo estos servicios y que no los están recibiendo por deficiencias propias del Estado. Eso en una parte. Por otro lado, y quiero ir, no tengo mucho tiempo porque me tengo que excusar pronto, tengo un compromiso a las 11, pero el proyecto del Senado 38. Aquí se ha hablado mucho de que este proyecto, que me parece que también la exposición de motivos del mismo un poco lleva o induce a error, porque la discusión pública que se ha generado en torno a este proyecto es que lo que hace es atemperar o armonizar la ley de menores o las leyes especiales con el Código Penal del 2012. ¿Eso es cierto? ¿Es correcto lo que expone la exposición de motivos del proyecto del Senado 38 o este proyecto hace más que eso? Atempera las definiciones de lo que es una falta tipo 3, pero yo ahorita cuando me expresé, y usted tiene toda la razón, tiene una disposición con incluir la posibilidad de renunciar a la jurisdicción a casos que el Estado actual, la ley actual como está, no los contempla. O sea que si de momento uno escucha a los proponentes o quienes apoyan esta medida diciendo no, es que esto lo que hace es atemperarlo al Estado de Derecho vigente y al Código Penal del 2012, eso es incorrecto y es información falsa que se le está dando al país. Por una parte lo atempera, pero hace más que eso, amplía la lista de delitos bajo la cual el Tribunal de Menores renunciaría a su jurisdicción. Como verbalicé anteriormente, pues básicamente eran las disposiciones que estaban previo a la enmienda del año 2022. Y ustedes en la página 3 de la ponencia de justicia hablan en esa sección 3. Sin embargo, en esta ocasión esbozamos, y lo cito, una recomendación mínima que de ser acogida contribuiría a reforzar los propósitos de la loable medida. Yo quiero que ustedes me expliquen o le expliquen al país por qué ustedes categorizan esta medida como loable. ¿Se refiere a cuál de los proyectos? Al 38, al del Senado. Si me pudiese guiar a dónde en la página 3. Hay una sección 3 al final de la página. Sí. Y ustedes concluyen en su exposición acá que esta medida es una loable. Y yo quisiera que usted nos explicara qué de loable tiene esta medida cuando pone en una posición de precariedad mayor, ¿verdad? Y un poco de eso habló el representante Márquez Lebrón, a la niñez de este país. ¿Les parece que la pregunta es, ¿esto es una medida loable para ustedes? ¿Tiene un fin loable esta medida? ¿Sí o no? No, es una respuesta, debería ser. Sí. Sí. La realidad es que en el término tal vez que se está expresando es con relación a que lo atempera, porque la realidad es que no se había enmendado desde el año 2012. Han pasado 13 años. Es loable que se atemperen, sí, lo que se atempera el código, pero la ampliación de la lista de la lista de delitos, las renuncias de la jurisdicción, ¿eso también les parece una medida loable? Y lo digo, ¿verdad?, en el contexto de el representante Márquez Lebrón habló de todo el perfil de los menores transgresores, ¿verdad? Pero también hay un sinnúmero de instrumentos internacionales y también de leyes en Puerto Rico, como la Ley de la Declaración de Derechos y Deberes de las Personas Menores de Edad, la Ley 289 del 2000, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, entre muchos otros instrumentos internacionales que tienen unos principios esenciales sobre los cuales entienden que se debe guiar toda política de justicia juvenil, que ustedes también hablan en su ponencia, que esto es una medida que va, ¿verdad? Atiende
o va encaminada a lograr una mayor justicia juvenil. Esos principios van entre que el Estado tiene unos deberes de proveer cuidado, protección y desarrollo integral a nuestra niñez, que la rehabilitación del menor infractor es la finalidad principal del sistema, que las decisiones judiciales deben observar el principio de proporcionalidad e individualización de las medidas, y que la privación de la libertad debe mantenerse como último recurso. Esto es lo que un sinnúmero de instrumentos internacionales, leyes, convenciones y tratados han establecido de lo que deben ser los principios que guíen a esa justicia juvenil. ¿Ustedes entienden que estos proyectos presentados, ambos, van acorde con estos principios? Entendemos que también van acorde con darle protección a las víctimas, ¿verdad? Que porque se habla de los menores y si bien es cierto que la ley de menores el norte es la rehabilitación, pero también exige responsabilidad, pero también hay que proteger el orden público y hay que atender a las víctimas, también tienen sus derechos. Hay datos también que hablan sobre la reincidencia, el aumento de reincidencia cuando son jóvenes que son recluidos en instituciones junto con los adultos. Creo que esos son datos también importantes. Y también, ¿verdad? No perder de perspectiva que, sin duda alguna, estamos de acuerdo con que se debe asumir responsabilidad por los actos que se cometan, ¿verdad? Siempre dentro del marco de la madurez, de la capacidad de los menores, que precisamente por eso es que son diferenciados en nuestro sistema de justicia, ¿no? Pero también muchos de estos menores son a su vez víctimas de muchos factores, incluso del sistema y del Estado. En cuanto al otro proyecto de la Cámara 807, ustedes estaban hablando, creo que las expresiones de usted fue que se tardaba mucho el proceso. En la falta tipo 2 o 3 que se aplica el procedimiento formal en educación, tienden a dilatarse, sí. Y para resolver este problema, ¿esta es la medida que lo resuelve o lo que deberíamos buscar es cómo agilizar esos protocolos y que esos procesos administrativos se den de mejor manera efectiva, con mayor dirección para quienes atienden estos asuntos en las escuelas y con unos términos más estrictos para su solución? Esa no debe ser la medida que deberíamos estar discutiendo y no esta. Pues desde el punto de vista del departamento y de este servidor, esta enmienda sí los atendería y le explico por qué. Se pueden agilizar los procedimientos y que se lleven más rápido, pero no es menos cierto que las faltas tipo 2 o 3 podrían ser como ir portando un arma de fuego a un plantel escolar, podría ser una agresión sexual, podría ser una agresión grave que requiera que haya habido mutilación. Hay casos de violencia doméstica al amparo de la ley 54. Entonces, el aplicar el reglamento escolar, si bien es cierto que administrativamente se le establece una sanción, ¿qué expertise tiene el Departamento de Educación para darle servicio a un joven que lo sorprenden vendiendo sustancias controladas en un plantel escolar? Así que por esa razón es que nosotros entendemos que en las faltas tipo 2 o 3, aunque se pueda agilizar el proceso administrativo formal, deben ser casos que por su seriedad deben ser llevados ante la atención del tribunal. Los trabajadores sociales, psicólogos escolares no tienen preparación para atender este tipo de asuntos en el marco del departamento con los estudiantes. Con relación a un joven que lleva un arma de fuego a un plantel escolar o que comete una agresión sexual, entendemos que no. ¿Han tenido casos recientemente relacionados a esto? ¿Alguna determinación del tribunal con respecto a la votación de tratamiento de herramientas? A casos como de faltas tipo 2 o 3, sí, de armas de fuego. No sé si los componentes ¿verdad? de la comisión conocen. Ya han habido asuntos que se han llevado ante la atención del tribunal, han llegado hasta el tribunal apelativo, entiéndase, algunos le han dado la razón a la defensa, otros al Ministerio Público, todavía el Supremo no ha intervenido en ello, pero que por su naturaleza de ser faltas 2 o 3 y por la naturaleza, hay un caso particular del área de Mayagüez que es de violencia de género y determinó que el tribunal apelativo, ¿verdad? Sabemos que es persuasivo, que educación no tenía el expertise
aparte de que la política pública del Estado es atender con premura por la naturaleza de los casos de violencia de género y las consecuencias que tienen en la sociedad. Así que por eso es que avalamos, ¿verdad?, que aunque se pueda, ¿verdad?, sobre su pregunta, aunque se pueda agilizar el proceso en educación, son casos que deben ser llevados al tribunal para que con el formalismo del tribunal y los recursos que tiene el tribunal, pues se cause y se den los servicios que se tengan que dar. Que puede ser encarcelar a un menor de edad. O podría ser un desvío. O podría ser encarcelar a un menor de edad. Podría ser una mediación. Y yo creo que, ¿verdad?, es importante porque aquí estamos hablando, precisamente el proyecto de la Cámara hace referencia a un informe de la resolución del Senado 40, y en ese informe de la resolución del Senado 40, uno de los asuntos o de las conclusiones y los hallazgos es que se evidencia una falta de estadísticas actualizadas y sistematizadas sobre incidentes violentos por plantel, y que esa carencia limita la respuesta institucional ante estas situaciones. Así que yo creo que una manera responsable, al menos, de atender estos asuntos es primero contener las estadísticas necesarias antes de aprobar medidas que pueden tener unas serias consecuencias contra nuestra juventud, contra nuestro estudiantado y nuestra niñez. Yo me uno a las expresiones del representante Márquez Lebrón en cuanto a la indignación de estas medidas y otras resoluciones que se han estado discutiendo en esta Cámara de Representantes, por ejemplo, para que nuevamente se utilice el gas pimienta en las instituciones juveniles, y me parece preocupante que esa sea la política pública a la que este gobierno se esté dirigiendo. Y con eso termino. Muchas gracias.